Efesios 1, del 9 al 11, después 22 a 23 y vamos a leer después Efesios 4, 10. Capítulo 1, 9. 1, dice así la palabra, Efesios 1, 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Capítulo 4, versículo 10. ¿4 qué? 4, 10. 4, 10. El que descendió, el mismo que también subió por encima de todos para llenarlo todo. Bendita su palabra. Este compartir tiene que ver con que nosotros vayamos preparándonos en nuestra mente, más bien Dios nos está preparando para entender la revelación que tanto Pablo explicó en sus epístolas de lo que tiene que ver con el propósito eterno de Dios. Nosotros tenemos que identificarnos con la revelación que estaba aquí escondida, que el apóstol la saca a la luz, que tiene que ver con lo eterno. Todo lo que nuestro espíritu asimile, que tenga que ver con lo eterno, eso va a ser a lo que a nosotros nos va a dar estabilidad y solidez en nuestra vida, en esta fase temporal en la que estamos aquí. Todo lo que nuestro espíritu asimile que tenga que ver con lo temporal, eso no nos da estabilidad. La palabra, cuando te ministra a tu espíritu, las verdades que te habla son eternas. Tienen carácter, ¿entendéis? Tienen sustancia y están constituidas con lo eterno. ¿Por qué? Porque lo eterno no se va a mover. No se ha movido nunca ni se va a mover. Lo eterno era antes de lo material. Y en lo eterno se estableció todo, luego vino lo material. Un día acabará lo material y seguirá, ¿qué pasa? Seguirá estando lo eterno. Y entonces ahí es donde Dios, en esa dimensión es donde Dios se trazó en sí mismo, hemos leído ahí, un propósito con todos nosotros. Entonces, yo he titulado, o le he puesto como título, redefiniendo y ordenándonos hacia el eterno propósito de Dios. Si nosotros no redefinimos, o sea, si nosotros no acabamos de definir claramente lo que tiene que ver con el plan que Dios tiene con nosotros, no acabamos nunca de encajar y proyectarnos. Yo no puedo estar detrás de un objetivo que se mueve. Yo tengo que estar detrás de un objetivo que está fijo. ¿Entendéis? Cuando ese objetivo Dios lo fija en mi espíritu, entonces yo ya tengo claridad del propósito de Dios. Y donde quiera que me encuentre, hago así, saco el radar y rápidamente marco el destino. Porque ha sido plasmado en mi espíritu ese referente. ¿Qué es lo que ocurre? Que como hablábamos estos días, estas semanas atrás, de la misma forma que estamos como redescubriendo algo que ya fue descubierto, porque el propósito de la iglesia fue descubierto por Cristo. O sea, Cristo fue, no os acordáis que estuvimos hablando de cuando se va a inaugurar un busto, una estatua, una placa, unos azulejos, el nombre de una calle, y te lo ponen tapado. Ahora llega el diputado de turno, el alcalde, la autoridad, y tira de la cuerda y descorre, ¿no? Eso, ¿no? Jesús ya le quitó el velo a la iglesia, ya la descubrió, ya la puso ahí. Pero 21 siglos después estamos otra vez
volviéndole a quitar el velo, porque el enemigo, en su astucia, que lo único que le quedaba era el engaño, pues a través del engaño le ha vuelto a poner el velo por encima de la iglesia. Y estamos nosotros redescubriendo otra vez el propósito por el cual la iglesia fue traída a la escena. ¿Os acordáis que estuvimos hablando de eso, no? ¿Os acordáis que la iglesia estaba en la eternidad ya en Cristo? Por eso es que la iglesia tiene carácter eterno, la iglesia no nace. La iglesia ya está y aparece. Lo mismo que el verbo que siempre fue, se hizo carne, de la misma forma la iglesia aparece en la escena, pero siempre estuvo dentro de Cristo. Porque el diseño de Dios es varón y hembra, lo creo. El diseño es varón y hembra. Esa es la proyección total de la plenitud de lo que Dios quiere expresar. De la misma forma que varón y hembra lo creo, entonces Cristo no es sin su iglesia. ¿Entendéis? Nosotros formamos parte de la cabeza. Por eso dice ahí que sobre todas las cosas lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. Yo no sé si me seguí, porque el libro de Efesios, hermano, no es fácil, es un libro profundo, donde tenemos que profundizar, pero tenemos que hacerlo con conocimiento de causa. Si la cabeza tiene la misma naturaleza del cuerpo, puede estar injertada en ese cuerpo, ¿sí o no? Si tiene el mismo origen, tiene el mismo diseño, puede estar aquí. Ahora no puedo yo coger y ponerle la cabeza de un gato a un cuerpo de perro. Pues la naturaleza del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene que tener la misma naturaleza de la cabeza. El diseño del cuerpo tiene que tener el mismo diseño de la cabeza. El origen es el mismo. Y ahí sucesivamente nosotros vamos acoplando toda esa información y conocimiento a nuestro espíritu, para que nosotros ahora podamos no definir tristemente, sino volver a definir cuál es el propósito eterno de Dios. Génesis 1 y Génesis 2, no vamos allí, sino que os explico. Capítulo 1 y 2, Dios tiene un proyecto con el ser humano y lo está dando a conocer, ¿vale? Lo que pasa es que en el capítulo 3 hay un ¿qué? Una caída, hay un error. Y ahora se coge toda esta revelación que Dios nos da en su palabra desde el capítulo 3 de Génesis al capítulo 20 de Apocalipsis. Todo eso tiene que ver con subsanar el error que se comete en Génesis 3. Y ahora, capítulo 21 y 22, que es el final, enlaza con Génesis 1 y 2. Por lo tanto, hay un plan de Dios en el cual aparecieron Adán y Eva en la escena. Y ahí había un propósito de Dios. Por eso, yo voy a enumerar 6 puntos desde Génesis hasta Apocalipsis. Punto número 1. Concepción del propósito. Dios ya tenía en la eternidad pasada concebido en sí mismo el propósito que tenía. Y ahora, ese macro proyecto de Dios lo empieza a sacar a la escena, ¿vale? A mi escala, con Adán y Eva en el Edén. ¿Entendéis? Punto número 2. Empieza Dios a sacar a la luz su proyecto que tenía en la eternidad y crea a la humanidad para manifestar y ejecutar ese propósito, ese proyecto. Pero punto número 3, el hombre cae. Y ahí viene la caída del hombre. Por lo tanto, el propósito de Dios se tiene que detener y ahora Dios no empieza a... ¿Cómo se dice la palabra? Dios no empieza a inventar o a actuar porque el hombre cae. Estaba recogido en el propósito y el proyecto eterno la caída del hombre. O sea, a Dios no le sorprende nada de las cosas que nosotros nos sorprenden o nos creemos que Dios se debe de sorprender. Él ya tiene todo contemplado en el presupuesto cacho. Punto número 3, la caída del hombre. Punto número 4, Cristo vino a salvar y redimir a esa humanidad por causa de la caída. Punto 5, Cristo imparte vida y forma a su iglesia. Ya ha restaurado la creación a la iglesia, ahora le imparte de su vida. Y sale una nueva iglesia, una nueva Eva con naturaleza divina. Sin capacidad intrínseca de pecar porque tiene la misma naturaleza de Dios.
y el pecado no es su hábitat. Punto número 5, Cristo imparte vida a la iglesia. Punto 6, Cristo llena todas las cosas a través de la iglesia, la cual es la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Entonces, una vez que nosotros hemos sido salvos, no podemos estar todo el tiempo concentrados en la caída de los demás, que sí, sino que si tú has sido salvo y yo también, nos tenemos que dar a la tarea de alcanzar ese propósito con el cual Dios desde el Edén está queriendo dar a conocer con Adán y Eva. Cuando tú has sido justificado, dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La justificación es un acto soberano de Dios, como juez supremo, que te declara a ti justo por medio de los méritos de Cristo, hasta tal punto que cuando Dios te contempla a través de la sangre de Cristo, no es que mire a un pecador perdonado o redimido, sino que mira a un hijo justificado, el cual nunca tuvo que dar cuenta por sus pecados, porque Cristo nunca pecó. Eso es justificación según la teología que la Biblia nos enseña. Si tú te presentas delante de Dios como un pecador perdonado, siempre vas a estar a través de la gratitud queriéndole pagar esa deuda a Dios, que no es que esté mal, pero siempre vas a estar ahí. Ahora, si te presentas como un hijo justificado, vas a buscar el proyecto que Dios tenía contigo desde el inicio, y vas a tener una mente renovada al punto que tu conciencia está limpia por la sangre de Cristo de obras muertas, para que pueda servirle al Dios vivo. ¿Y cómo yo le sirvo? Buscando ese propósito eterno, ese proyecto inicial de Dios. Yo no podré descansar hasta que Cristo sea formado en mí, y de la misma forma dice la Biblia que hemos traído la imagen del terrenal, vamos a traer también la imagen del celestial, número 1, y número 2, yo no puedo detenerme hasta que Cristo sea todo y en todos. Entonces, hermano, ¿ese es el proyecto que Dios tiene conmigo? Sí. Que Cristo lo abarque, lo inunde todo. Y todo sea Él, porque dice la Biblia que todas las cosas son en Él, por Él y para Él. Cuando nosotros nos desviamos de la línea que Dios nos ha tratado en ese propósito eterno, ¿sabéis por qué? Porque nuestro ego no está bien crucificado, y entonces empezamos nosotros a ser los protagonistas de nuestra vida. El protagonista de la historia, tanto de la eternidad como de la línea temporal, el protagonista de la historia se llama Jesucristo. Y no hay cosa que al hombre le gusta más que un papel principal. Entonces, desde que nos escupieron el dichoso veneno en el Edén, lo traemos ahí de serie, de fábrica, eso está ahí metido. Pero que el actor principal de la historia se sigue llamando Jesucristo. Cuando Cristo lo abarca todo en ti, lo inunda todo, y Él es el todo y en todo en ti, entonces que tu vida está ahí clavada. La obra de la paciencia se ha formado en ti, y entonces eres perfecto y cabal sin que te falte cosa alguna. No te mueve nada ni nadie. La carta de los Efesios tiene como principal propósito de darnos a conocer su voluntad como iglesia, y como naturaleza revelarnos lo que Dios había propuesto en sí mismo desde el principio, y mostrarnos el derecho que tenemos a la herencia, porque ahora somos parte de la familia de Dios. ¿Sabes por qué nosotros no conquistamos esas cosas que nos pertenecen? Por ley, por la ley de vida en Cristo. La ley, el nuevo régimen de vida, porque nos falta la fe, porque no llegamos a creernos que lo que Cristo ha hecho en el Calvario es tan y tan grande que te da a ti margen para llegar donde Dios y reclamarle esa herencia. ¿Cuántos hermanos hay todavía en la iglesia que dicen, hermanos, vamos a conquistar las promesas de Dios, vamos a pelear la promesa de Dios? Todavía están en la promesa, cuando la promesa ya se ha cumplido y ya ha venido. La promesa es Cristo. ¿Quién es la promesa? Es Cristo, ¿no?
todo lo que se le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, al pueblo de Israel, cuando apareció Cristo, sí, ya se cumplió la promesa. Las promesas se cumplen en la promesa, la cual es Cristo, dice Gálatas. Otra cosa es la herencia, que nos pertenece por causa de haber alcanzado la promesa. Y la fe no nos da. Dice el escritor de Hebreo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, tenemos muchas cosas que decir, dice, pero es difícil de explicar. Imagínate tú, el Espíritu Santo que es todopoderoso, dice, me cuesta un mundo hacerte entender lo que quiero hacerte entender. Y ahora dice, ¿por qué? Dice, porque debiendo ser maestro, se había hecho niño. Ahora, explícale tú a un niño, tráete y háblale cosas de mayores a un niño. Jesús habló por parábolas al pueblo, pero ya no podemos estar así. El misterio y el propósito. Dice ahí donde estamos, en el capítulo 3, versículo del 2 al 6, Efesios 3 del 2 al 6, dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Mira lo que Pablo dice. ¿Sabéis qué es lo que es un misterio? Algo que está oculto a nuestro entendimiento. Por eso es que es un misterio. Dice, como antes os lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Oye esto, eso estaba escondido. En otros tiempos y en otras generaciones, mira, los reyes hablaron del misterio, los profetas hablaron de este misterio, pero no lo entendieron. Saber la voluntad de Dios queda directamente ligado a entender la revelación del misterio de la cual nos habla Pablo. ¿Sabes tú muchas veces por qué no acabas de aclararte en cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Porque todavía no has entendido la revelación del misterio de la cual Pablo habla. No acabamos de concretar cuál es su perfecto. ¿Habéis leído en Romano cuando dice que nosotros expongamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo porque ese es el verdadero culto? Y que de esa forma, solamente de esa forma, podremos comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Si tú y yo estamos en esta escena, pero no tenemos en nuestro espíritu, grabado en nuestro espíritu, no tenemos grabado la definición de nuestro propósito, de nuestra misión aquí en esta escena, ¿cómo vamos a llevarla a cabo? Dios se la incrusta a los animales por instinto. Y si tú estudias la especie animal, te quedas espantado. Cómo se comportan, y tú dices, ¿quién le habla a esta gente? Un animal que tiene un cerebro que es una pulga al lado del nuestro, y te das cuenta cómo hay aves que migran miles de kilómetros, que ponen los huevos donde lo tienen que poner para que nazcan sus crías, que saben cobijarse de la climatología, que saben un montón de cosas, y tú dices, ¿y cómo se comportan así? El Creador. Y esa gente por instinto saben para lo que están aquí. Y todavía muchos de nosotros como iglesia nos cuesta entender y entrar ahí, porque Dios no puede violar nuestra voluntad. Por eso el Señor nos ha escogido, oye esto, como agentes que cualificamos para entender la revelación del misterio. Cuando el Espíritu nos instale y nos active la mente de Cristo en nosotros, entonces entenderemos el plan, proyecto y propósito de Dios de cabo a rabo, y podremos proyectarlo en este mundo a través de la sabiduría de Dios. Le dice el apóstol Pablo a los Corintios, hablamos sabiduría, hermano, dice, pero no sabiduría de este siglo. ¿Sabéis lo que significa sabiduría de este siglo? O sea, no hablamos sabiduría que tú en este mundo te vas a encontrar.
Hablamos, dice, la sabiduría que estuvo escondida desde antes de los siglos, la cual ninguno de los sabios de los poderosos tiene en este siglo, dice, porque si lo hubiesen tenido nunca hubiesen matado al Señor de gloria, dice. Ahora dice, hablamos de esta sabiduría entre los que han alcanzado, ¿quién? Dice, madurez. Si nosotros no llegamos a una etapa de madurez, nos quedamos como en una niñez. El niño tú le dices, quieto, quédate aquí, escucha, y está ahí, pero como no le da, está escuchando a un adulto como una media hora, pues se levanta, lo llama el ruido, lo llama los colores, esa inquietud que lleva y se mueve. Y hay que estar otra vez con el Espíritu Santo, con la paciencia de Dios tratándonos, hasta que diga, quédate aquí y oye. Y nuestro alma, que vive en ese oleaje, ¿os acordáis cuando el templo de Moisés se levantaba, o el de Salomón, que afuera había mucho bullicio y el Señor tuvo que traer esa corrección, ¿no? Y dice que se quitó, hizo un azote, ¿no? Todo ese oleaje y todo ese ambiente de afuera de los atrios es lo que despista al hombre de entrar adentro a escuchar la voz de Dios, ese silencio para entender el propósito que Dios tiene con él. Y son muchísimas las cosas las que nos distraen del propósito de Dios. Esta gente vieron milagros de Dios, tenían dones de sanidad, de milagro. Y eso mismo los desvió. Hablaban en lengua, tenían interpretación de lengua. Y eso mismo los fascinó y los desvió. Tú dices, pero si hermano, si es que esto es de Dios, sí, pero no era el propósito. Tú no te puedes ir por la rama. Si te vas por una rama, tienes que volver otra vez al tronco y seguir el proyecto. Porque imagínate tú, que Dios diga que tenemos dones, que tenemos todas esas cosas, y Dios dice, eso es como por una añadidura. Tú tienes que seguir caminando hasta que te instales en mi proyecto, en mi propósito, hasta que estés embriagado de mi voluntad, hasta que cada célula de tu ser esté afectada, tu conciencia quede afectada por mi presencia, por mi voluntad. Tú estás ahí y estás siendo 100% consciente de mi presencia dentro de ti. Estás ahí conectado a la cabeza, consciente todo el tiempo de la voluntad de Dios en ti. ¿Qué dijo Lutero cuando lo fueron a procesar? Usted se retracta de las cosas que ha escrito y ha dicho. Él dijo, no. ¿Por qué? Dios, porque en mi conciencia dijo, oye eso, mira hasta donde la palabra penetra y se instala, hasta la conciencia. Mi conciencia es cautiva, dijo, de la palabra de Dios. No puedo hacer lo que me dé la gana, porque peco contra mi conciencia. ¿Cómo está tu conciencia en esta mañana? Está limpia de obras muertas y está llena del conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando eso suceda en tu vida, eso es pura luz. Te metes en tiniebla un segundo y rápidamente la luz reacciona, porque es como una espada de luz que se te mete dentro. Además está continuamente vigilando las intenciones y los pensamientos de tu corazón. Está ahí. ¿Qué dice que la Biblia que espada que es? De doble filo. Pero no es para, es que está metida en mí, porque está viva y se mueve. Y está vigilándote a ver qué intenciones y qué pensamientos son los que tú llevas. ¿Para qué? Para que no te desvíes ni te salga del propósito de Dios. Este misterio nos revela que el pacto, oye esto, no tiene su origen en el Calvario, sino que tiene su origen en la eternidad, y allí fue aceptado y allí fue aprobado, y cuando llegó el cumplimiento del tiempo es que Dios apareció aquí abajo para firmarlo aquí. Pero esto no tiene nada que ver con lo que fue firmado arriba. ¿Cuántas veces a ti te da la impresión de que Dios no está al tanto de las cosas que te ocurren? ¿Cuántas impresiones tú tienes como que estás como en un abandono? O que dentro de las cosas que a ti te están ocurriendo como que Dios no está. ¿Cuántas veces te viene a ti la impresión esa? Eso es falta de conciencia de Dios. En cada partícula de polvo que está ahora mismo aquí flotando, Él está habitando.
porque Él es omnipresente. En cada célula de tu tejido, Él está metido. En la sangre, en los huesos, en los tejidos. En cada parte, ahí está metido Él. Imagínate tú si está presente. Por eso Pablo dijo, en Él somos, vivimos y nos movemos. No podemos salirnos de Él. Ahora tú estás metido en Él y no eres consciente de eso. Tú eres consciente que esto se ha firmado en la eternidad. Se ha hecho un presupuesto por tu vida y se ha hablado algo acerca de ti en un lugar que tú todavía tus ojos no han visto. Pero en ese lugar se firmó algo acerca de ti. Y como se ha firmado en un lugar donde no hay riesgo, donde no hay inflación en la economía, donde todo es seguro, perfecto y concreto, ¿cómo es que tú siempre muchas veces estás viviendo bajo los sobresaltos y con temores y con incertidumbres? ¿No dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? Es porque todavía no estamos convencidos de la profundidad de lo que Cristo vino a firmar aquí abajo para nosotros. Aunque la firma fuera en el Calvario, lo que se firmó fue un contrato que ya estaba convenido desde la eternidad pasada, porque el contrato no es con la humanidad, sino con el representante de la humanidad, el cual es Cristo. Cristo firmó el contrato por nosotros. El pacto es con Él. Y Él se responsabiliza de todo. Y eso no se firmó aquí abajo con sangre, se firmó en la eternidad pasada. ¿Os acordáis cuando el apóstol Juan dice en su epístola que Jesús no vino solamente mediante sangre, vino mediante agua y mediante sangre, dice? Este es Jesucristo, agua y sangre, de aquí salió, ¿verdad? Agua y sangre. Eso tiene que ver con sangre por causa de la redención, pero con agua por causa de la vida. Y una vez que hemos sido redimidos, usted está otra vez habilitado y está instalado en Génesis 1 y 2 para que usted camine y busque su proyecto con Dios. Y ahí ya no hay sangre, ahí hay agua, hay vida, hay Edén, hay paraíso, hay plenitud. Eso simboliza el agua. Limpieza, vida, purificación, plenitud, sanidad. No existe la enfermedad, no existe el problema. La mente del cristiano tiene que estar sana en ese sentido. Bueno, pero es que me está poniendo un listón usted mío hoy que no vea. Aquí sí. Es que el hombre, como dice Santiago, perfecto y cabal es ese. Cuando ya a ti no te falta cosa alguna es porque tú has sido procesado en todas las áreas de tu vida y todas las ha llenado el Espíritu de Dios con una verdad eterna. Lo eterno no podrá ser reemplazado nunca por lo temporal que vendrá a remover lo eterno. Pero por mucho que lo remueva, lo eterno no se va a mover. Sabéis que esta tierra va a ser removida. Y la remoción de todas las cosas, dice la Biblia, que vendrá para que ¿qué? Para que permanezcan las inmutables, las eternas. Ahí tú y yo tenemos que estar cogidos. Si tú te conectas en tu espíritu a la eternidad de Dios porque eres convencido por la palabra, como una persona me decía estos días atrás, cuando yo leo la Biblia y en el mismo tiempo en el que la estoy leyendo, no me propongo algo, voy a leer, no, me paro y ahora medito en lo que estoy leyendo. En ese momento que yo empiezo a meditar en este verbo, llego, porque esto es espíritu, y de la misma forma que la sangre circula por mis venas, los pensamientos circulan por mi mente. Si yo me pongo a meditar y a pensar en lo que este libro me está hablando, ¿vale? Ahí estoy tocando, tengo contacto con el Espíritu de Dios, porque Dios es espíritu. Y cuando tengo contacto y me meten a mí este verbo por el circuito me hace y me lo deja nuevo. Me deja el serpentín niquelado. Y empiezo a entrar yo ¿en qué? En una vida, en unos pensamientos que no son los míos, que son los que son más altos que los míos, de la misma forma que los cielos son más altos que la tierra, y eso me eleva a mí en mi estilo de vida. Eso es lo que hay que mantener.
que estemos siempre circulando en nuestra mente con el pan de Dios. Déjame un cachito y que yo me lo lleve rumiando. Y estoy ahí. Y cuando se me acabe, se apaga otro. Y estoy rumiando la palabra de Dios. Acordaros que nos simbolizaron con ovejas, ¿verdad que sí? La oveja tiene 2 estómagos. Primero engulle, tú la sacas y engulle, se traga todo el verde y después cuando ya la llevan para adentro, ahora lo va sacando, lo va rumiando y lo va metiendo ya ahora sí que lo va procesando. Tenemos que entrar en el ámbito de la meditación. Ya no solamente es lectura bíblica comprensiva, sino que Dios en su meditación me lleve a comprender esto para mi vida. Y ya entonces ya te lleva luego a la contemplación. Porque cuando la meditación es dirigida por el Espíritu, te das cuenta de que tu vida está mucho más sostenida a Dios y mucho más segura en sus manos de la impresión que a ti te da cuando tú no estás agarrado a Él. Porque una cosa es que tú no estés agarrado a Él, pero otra cosa es que Él no te tenga sostenido a ti. Este misterio lo saca a la luz Pablo, hermano. Y está dando a entender que si el pacto tuvo origen en el Calvario y allí fue aceptado y fue aprobado, cuando llegó el tiempo del cumplimiento, Dios empezó a dar a conocer en esta dimensión lo que ya se había dispuesto en la eternidad para que nos afecte a nosotros que estamos en lo temporal. Yo era un hombre muy inquieto, espiritualmente hablando, porque se me ha formado en un ambiente legalista. Y tú sabes que el legalismo vive por una legalidad religiosa, y en el momento que te sales de esa legalidad ya todo pierde su sentido y la salvación siempre está en riesgo. Entonces cuando tú te formas en esa incertidumbre, no hay seguridad, para que nos entendamos. Cuando Dios me coge a mí, me esconde en la soledad y me empieza a revelar todo esto, cae sobre mí algo que no sé qué es lo que dé, pero yo lo definiría como una convicción de seguridad, que esa es la verdadera fe, que desde entonces, no sé tampoco explicarlo, pero desde entonces se ha ido toda la inseguridad. Y en lo más profundo de mi espíritu yo sé que mi vida está ligada a Él por la eternidad. Simplemente eso se romperá si yo con mis labios decido renunciar a eso. Y yo eso no lo voy a hacer. Ni en tus peores momentos tú vas a negar a Jesucristo. ¿No? Dice la Biblia, si somos infieles, ¿qué pasa? Él permanece fiel. Si le negáremos, Él también nos negará. Pero si somos infieles, ¿qué pasa? Él permanece fiel. ¿Sabrá Dios lo que ha firmado ya en la eternidad para con cada uno de nosotros? Estaba yo ahí hablando con Josué, digo, ¿tú te puedes imaginar un ser que tiene la capacidad de hablar, no que lo predice, sino que ha visto el futuro y después de haberlo visto lo ha escrito, lo ha imprimido y lo ha dejado ahí para que nosotros lo leamos y sabe ya lo que va a pasar en el futuro? Y que delante de él ya todas las cosas han sido consumadas y están hechas y están terminadas y acabadas. Dice la Biblia, lo mismo que Dios descansó de sus obras, a reposar de sus obras, dice, así también nosotros cuando entramos en su reposo, descansamos de la nuestra. Yo no obro para justificarme delante de la presencia de Dios, porque ya he sido justificado. El obrar es en virtud de alcanzar este proyecto que Él tiene conmigo y contigo. Pero esa quietud que tiene que haber en tu mente y en tu conciencia para todo, óyeme, para todo. Economía,
provisión a todos los niveles, salud corporal. Yo creo que donde más sufre la iglesia, que es donde más el mundo sufriendo, es en la salud mental. O sea, psíquicamente la humanidad, incluso la iglesia, está sufriendo en su parte emocional. Porque no llegamos a entrar adentro, donde se sana todo nuestro alma, y ya nuestra mente es la que ocupa toda la verdad de Dios queda ocupada por, o sea, nuestra mente queda ocupada por toda la verdad de Dios. Siempre va a buscar el enemigo la manera de que tú entres en duda y en claudicación. Cuando tú estás pecando, no es que no puedo, es que soy débil, no, es que has dejado de creerle a Dios. En el momento que la fe se actualiza en ti y le crees y vives en esa sustancia de la fe bíblica, el pecado no te atrae. Porque estás en una dimensión que está por encima del pecado, es la gracia de Dios. En el momento en el que el pecado te atrae, porque hay en ti vacíos existenciales y los llenas con el pecado. Porque no tienen esos vacíos todavía alguien que los haya reclamado. En el momento que el Espíritu de Dios reclama esos vacíos y tú se los entregas, estás lleno. Estás lleno. Estás lleno. No necesitas de nada más, porque estás lleno. ¿O no? Vamos a hartarnos ahora todo de comer y cuando estemos hasta aquí y salgamos, se le ocurre no decir, nos vamos a comer. Pues lo mismo, cuando tú estás lleno de Dios, dice el pecado, vamos a hacer, o mira que, y tú dices, porque donde abunda el pecado, Dios ha diseñado que sobreabunde la gracia de Dios. Este es el diseño de Dios. Por eso es que la nueva creación no se siente atraída por el pecado. La magnitud de esto es tan vasta. Mira, oye, esto es tan vasto, es tan ancho, es tan alto, es tan profundo, que no hay mente humana que pueda contener tal revelación. Por eso Pablo oraba para que nuestro entendimiento fuese iluminado en Efesios 1:18 y por la capacidad de comprensión en cuanto al diseño de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Dice Pablo, yo ruego, me pongo de rodillas, dice, delante del Padre en el cual toma nombre toda la familia de lo que hay en los cielos, que os dé a conocer y que os dé la capacidad de comprensión de cuál es la altura, la anchura, la profundidad, el perímetro de todo este diseño del amor de Dios con nosotros, que esto sobrepasa a cualquier entendido en esta tierra. Y decía Pablo, yo oro y le pido a Dios que os ensanche a ustedes este entendimiento para que la revelación que está escondida, ahora Dios te la meta. No hay mente natural que pueda entender a Dios si no te instalan primero la mente de Cristo. Dios coge un océano y hace así y te lo vierte en tu mente, que parece que tiene la pinta de un dedal, pero es la mente de Cristo. Y ahora tú tienes un dedal aquí lleno de, supuestamente, de la sustancia de Dios, y empiezas a vertirlo y llenas un océano entero. Porque te estás moviendo en la sabiduría y en el diseño de Dios. Por eso que cuando te aprendes a cabalgar entre lo temporal y lo eterno, cuando tú aprendes eso, entras en la mente de Dios. Lo mismo te da un día que 1000 años, porque dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ya nadie te va a sacar de él. Y estás saciado. Y te dice un hermano, nos vamos a comer una gambita. Tú dices, bueno, hombre, pero es una bendición. Dice, escúchame, el mismo gozo tengo comiéndome la gamba que sin comérmela. Si me la como me gozo, dice, y si no me la como, dice, me voy a gozar igual. Lleno. Y ya no depende tu alegría, ni tu tristeza, ni tus estados emocionales de lo que te rodea. ¿Por qué? Porque tú estás más adentro. Estás metido en el Espíritu de Dios. Ahí es donde tú vives. Ahí es donde tú te ejercitas.
Cuando somos capaces de asimilar todo y de comprender todo lo que respecta a Dios y su propósito que fue concebido desde antes de la eternidad, antes que todo fuese hecho, entonces nuestras almas reciben un cimiento real y sobrenatural donde nuestra fe y confianza descansa en algo que está eterno, es indestructible. Porque el cimiento de la cruz se establece en una dimensión donde lo temporal no puede afectarlo. Vamos un momentito a Hebreos, capítulo 6. Ya vamos a acabar. Estuviera haciendo una recreación del nuevo hombre. Hebreos 6. Muchos piensan que el nuevo hombre es Cristo, pero el nuevo hombre es Cristo como cabeza y la iglesia como su cuerpo. Cristo sin el cuerpo está incompleto. Te necesita a ti y a mí como su cuerpo. Y entonces llenaremos su necesidad. Mira lo que dice Hebreos capítulo 6. Versículo 17. Y analiza esto que dice ahí. Hebreos 6, 17 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar de una forma más abundante, ¿vale? Dice, más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad, oye eso, que no muta, de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza que está puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, si tu esperanza está puesta, oye esto, en Cristo como cabeza, y Cristo ya ha entrado en ese lugar eterno de gloria, y tu alma está atada a ese ancla, la cual es Cristo, ¿vale? Y Dios, para mostrártelo a ti, dice que interpone juramento por dos cosas que Él no muta, o sea, que Él no cambia. Tú dime a mí ahora, ¿quién te puede robar a ti la paz teniendo esa esperanza? El cable tensor de los barcos tienen un ancla, ¿no? Se puede llegar a partir la cadena, pero el Espíritu Santo no se parte. Y Cristo todavía menos. Cristo está allí representándonos a cada uno de nosotros como una especie terminada, glorificada, que ha saciado el corazón de Dios y está allí representándonos a nosotros. Dice que esa es nuestra firme ancla del alma. Él ha penetrado ya el velo. Si Él penetra el velo, yo también lo penetra con Él, porque Él me está representando a mí. Si Él está allí perfecto, yo estoy perfecto. Si Él está allí acabado, yo estoy acabado. Si Cristo no tiene problemas, yo tampoco los tengo. Yo no tengo problemas. No va a decir, hermano, no tengo problemas. No. ¿Tú ves a Cristo que se turbe ahora mismo? Es más, cuando Él ve que tú te turbas, Él empieza a interceder al Padre, porque está allí como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él intercede para que tú cojas este conocimiento. ¿Sabes cuando tú te aquietas? No cuando el problema se resuelve, sino cuando tú tienes conciencia de que todo está en las manos de Dios. Cuando tú tienes conciencia de que el problema está en las manos de Dios, tú así y te tira ahí como el pipo, te tira ahí acharranado, está todo en control. Y tú dices, pero el problema está ahí, y dices, sí, pero ya no es problema mío, ya es problema de Dios. ¿Ves lo que es la confianza real? Nosotros nos creemos que vamos a estar seguros, completos y acabados cuando se nos acaben los problemas. Nos han cruzado los cables, esa no es la línea. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Nuestro Padre es Él, hermano. Ese espíritu de independencia y de autonomía que siempre nos ha gustado tener, eso tiene que salir ya de nosotros. Aparece Cristo en la escena y dice, yo por mí mismo nada puedo hacer. Tú no puedes hacer nada, yo no. Si el Padre no me da para hacer, yo no hago. Imagínate la dependencia que tenía Cristo del Padre. Y cuando va a salir de este mundo dice, Padre, que como tú y yo somos uno, así ellos sean uno con nosotros.
Esa dependencia es símbolo de seguridad, estás bajo cubierta, bajo la autoridad de Dios. Dice el escritor de Hebreo, mira cómo Dios lo ha hecho, te quiere, da a ti una visión, ¿vale? Para que tú, para mostrarte más abundantemente la profundidad del asunto, dice, ha interpuesto juramento. Dios, ¿cómo va a jurar y va a mentir? Dice, estas son dos cosas que Dios es imposible que mienta. Dios ha jurado. Cuando Cristo está allí ya está tú allí. En un parto, ¿qué es lo primero que supuestamente tiene que salir del cuerpo? Cabeza. Eso es lo que más cuesta. Pero una vez que ya salió la cabeza, dice la matrona ya, ahora es así, ¡blup! El cuerpo, aunque aquí abajo no se ve tan literalmente como quisiéramos, porque está escondido en vasija de barro, a los ojos de Dios ya está acabado. Y Dios nos ve semejantes al Hijo, igual. Tenemos la misma imagen que el Hijo, la misma naturaleza, el mismo origen, el mismo diseño, somos igualitos a Él. Romanos 8, y ya acabamos. Romanos 8. Esto es una expresión que hace el apóstol en base a un entendimiento profundo y a una conciencia profunda de su identidad, y la revelación la tiene completa. Versículo 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, dice. ¿Quién le dio esa seguridad a Pablo? La revelación que tenía. Dice, estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, antes de dejarlo, ahora nos vamos a hacer la pregunta. Esa seguridad de la cual dice Pablo, por lo cual estoy seguro, ¿esa misma seguridad la tienes tú? Nosotros damos los amenes, hola ahí arriba, ¿no? Con nuestro vivir diario. Claro, porque yo le doy la ahí arriba, os digo amén aquí, ¿vale? Mañana me está esperando la prueba y nada más que le veo los ojos, hago así, ¡chu! Y salgo corriendo. Y empiezo, ¡ay! ¿Y ahora cómo? Y esto y lo otro. Y el amén, ¿dónde quedó? ¿Tú estás seguro que lo alto, lo bajo, lo profundo, lo porvenir, ángeles, potestades, principados, la muerte, la vida, ¿tú estás seguro que nada de eso a ti te va a mover? Pablo estaba seguro, ¿eh? Le dieron el diseño, y mira que el diseño es vasto, pues lo midió por todas partes, porque le pusieron la mente de Cristo. Y cuando él ya está claro, ahí escribe. Estoy seguro de esto, señores. Nada. Porque esto ha sido todo preconcebido en un lugar donde las cosas no mutan. En la eternidad no mudan las cosas. Por eso todo el diseño de Dios es traer el gobierno de allí, aquí. Como en el cielo a ti si te honra, se honra en la tierra. Santificado sea tu nombre, como allí todo el mundo te santifica. Aquí. Como todo el mundo te honra allí, que sea aquí. Que tu voluntad sea hecha como allí, sea hecha aquí. ¿Veis? Porque hay que conquistar esta tierra para Dios. Y ese es el deseo de Dios. Y Él quiere que cumplamos eso, para que llenemos también esa necesidad que Él tiene. Lo hagamos como iglesia. Que sojuzguemos y gobernemos esta tierra. Dios le va a demostrar a Satanás que el ser humano, que ha redimido en Cristo, va a saciar el deseo que Él tenía desde la eternidad pasada. Porque aquí estaba este ser que cayó. Y la criatura que Dios creó en Cristo Jesús va a someter a la otra criatura que le falló a Dios, que es Satanás. Y dice Romanos 16:20, y el Dios de paz
aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Cuando tú eres consciente de esta verdad, ¿tú sabes dónde tú tienes a Satanás? Porque Jesús dijo que Él, si nos tiene que herir aquí. Pero no aquí. Aquí le damos nosotros a Él. En la cabeza. Ahí hay que turbarlo y tener la mente turbada. Pero no a la inversa, porque Él quiere llegar donde a tu mente. No. Dios la ha dejado simplemente un lugar. El tobillo, aquí, en el carcañar. ¿Entendéis? Que ahí mismo donde me pica, ahí yo lo... pero no aquí. Y Él se ha buscado la manera de que tú estés perturbado aquí. ¿Y cómo lo ha hecho? Robándote conocimiento de estas cosas que estamos hablando. Ya está. Porque Él tiene una derrota dictaminada por Dios que es irreversible, es irrefutable, una sentencia firme. Y el único arma que le ha quedado viva, que es el engaño, es la que ha usado para tener a la iglesia sometida. Y la iglesia solamente tiene que estar sometida a alguien. Se llama Cristo Jesús, que es su cabeza. Y todas estas cosas que dice, las potestades, las autoridades, todo lo que está arriba, las ha sometido, dice. A nosotros tenemos que llegar a ese, no solo a ese conocimiento, sino llevar a cabo esa misión. Satanás tiene unos linderos establecidos por Dios. De ahí para allá no puede pasar. Si lo hace es porque consigue engañarte. Y que tú no penetres a esta verdad. Decía Gigi Ávila, oré por un hombre en una campaña que tenía un bulto aquí y le digo, está sano en el nombre de Jesús. Y se mira al bulto y dice, oiga usted, caballero, el bulto sigue aquí. Dice, pero tú di que está sano. Dice, pero ¿cómo me dice que está sano si el bulto sigue aquí? Dice, por la fe tienes que decir que está sano. No por lo que vean tus ojos, sino por lo que ha creído tu corazón. Le dijo Dios a Abraham, hace 24 años que te prometí un hijo. No, sí, dice, pues prepárate, porque no era de esta sierva, era de tu señora. El año que viene por esta época, Sara va a dar luz. Y Abraham, que venía ya dándose cuenta de la movida, dice que empezó a decir, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Imagínate en el campamento diciendo, gloria a Dios, gloria a Dios. Y la gente, pero ¿por qué glorifica a Dios? Porque estaba ahora echando a pelear la esperanza que Dios le había dado, que era una esperanza viva, que su mujer, que estaba muerta, porque nunca había tenido un óvulo en el cuerpo, y él, que estaba ya también cortito, ahora se va a dar la promesa, dice, y peleó esperanza contra esperanza, dice, dando gloria a Dios. No se debilitó, dice, ni dudó por incredulidad, sino ¿qué pasa? Dijo, gloria a Dios, gloria a Dios. Una mente que glorifica a Dios, ahí no penetra el enemigo. Tenemos la alabanza, tenemos un montón de armas para ponerlas en ejecución. Al año, y cuando llegó el tiempo cumplido, ahí estaba Isaac. Por eso es que dijo Cristo, Abraham vio mi día y se gozó. Y le dijeron los fariseos, Abraham vio tu día, ¿no? Eres tú no tienes ni 50 años y muchos creen que es Abraham cuando lo visitó cuando Sodoma y Gomorra. No, cuando vio a Isaac es cuando Abraham vio el día de Cristo. Lo vio, dijo, gloria a Dios, esta es la promesa. Y el diablo decía que no, ahí lo tiene. Nosotros tenemos que estar viendo todos los días el día de Cristo y seguir creyendo, porque el que comenzó la buena obra, dice Filipenses 1:6, la perfeccionará. Nosotros que la talla, a ver, el pulido final hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué dice hasta el día de Jesucristo? Porque cuando la obra la acaben en ti, te van a mirar y van a ver a Cristo. Padre, te damos gracias por esta bendita hora, Señor. Yo te ruego que esta palabra tú la incrustes en nuestros corazones y que tú le des fruto en nuestro espíritu, Dios mío. Revélanos y desarrolla, Dios mío, este misterio que estuvo escondido, Señor. A cada hermano aquí presente y los que nos escuchen por ahí, Señor. Te damos gracias. Ahora nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú moras en nosotros y nosotros moramos en ti. Salimos con tu amor, la gracia de Cristo y la comunión y la dirección de tu Espíritu Santo. Y el pueblo dice, salúdense los hermanos.